Charla Irene, el problema del dolor y el sufrimiento, una perspectiva bíblica, a cargo del licenciado en psicología Federico Mazzone. El licenciado Federico Mazzone posee una amplia experiencia en la atención clínica individual y familiar. Trabaja en el Centro Familiar Irene desde 2014. Además, en la Escuela 57 Juana Fernández de Requena se desempeña como orientador educacional. En el Instituto Bíblico Buenos Aires desde 2011 es profesor de las materias Elementos de Psicología, Trastornos de la Personalidad, entre otras. Federico Mazzone es licenciado en Psicología por la Universidad Argentina John Kennedy, ha realizado diversos posgrados en la Fundación Etienne y actualmente está cursando la Diplomatura en Terapia Cognitiva y otros abordajes con niños y adolescentes, entre otras. Y bueno, hoy vamos a charlar un poquito acerca de el tema del sufrimiento. Y mi idea es dar unas ideas bíblicas y la idea fundamentalmente es que pensemos juntos. No es mi intención imponer mi forma de pensar, sino realmente que pensemos juntos algunas ideas acerca del sufrimiento. Por supuesto, los comentarios van a tener que ver por estas circunstancias especiales que estamos viviendo de la pandemia y la situación dramática que está viviendo todo el mundo. Sin duda, nuestra forma de pensar va a estar teñida un poco de ese matiz de las circunstancias que estamos viviendo. Pero si bien esa es una situación de dolor, yo espero que la charla de hoy no aplique únicamente al tema del coronavirus y sus consecuencias, sino tener eso como si fuese un modelo de asistencia y de una perspectiva bíblica respecto del sufrimiento y el dolor en general. Lo que tengo planeado yo es, si me permiten mirar, es primero hacer una revisión de los conceptos bíblicos que tienen que ver con el dolor, empezando por dos enfoques en particular que desde mi punto de vista, me acomodo un poquito mejor, que desde mi punto de vista no condicen demasiado con lo que dice nuestro Nuevo Testamento. Quería revisar un par de enfoques que tienen que ver con puntos de vista que para mí no aportan mucho a la comprensión del tema desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Después, quería hacer un análisis del tema del dolor relacionado con un enfoque centrado en Jesús y en su obra en la cruz. Después, tenía pensado también hacer un análisis de la obra del Espíritu y su asistencia en el dolor. Y después, para terminar, en la parte de las conclusiones, quería aportar simplemente algunos comentarios que tienen que ver específicamente con la asistencia, la ayuda y la pastoral en situaciones de dolor. ¿Sí? En principio, vamos a pensar un poquito en esto que yo llamo los enfoques o puntos de vista que a veces tenemos respecto del dolor, que yo considero que no colaboran demasiado ni están demasiado cerca de lo que dice nuestro Nuevo Testamento, ¿no? De lo que dice la Biblia. El primero de estos enfoques tiene que ver con lo que yo llamo un enfoque del conjuro, ¿sí? Un punto de vista que tiene que ver con un conjuro, aunque tenga nombre cristiano. ¿Qué es un conjuro? Un conjuro es una fórmula mágica que uno enuncia y que por el solo hecho de enunciarla ya actúa por sí misma, ¿sí? O sea, yo declaro algo y por el solo hecho de declararlo
ya ocurre, ¿sí? Esto se está viendo bastante seguido, y pareciera que no colabora con la asistencia pastoral en situaciones de dolor real. En principio porque pareciera que esta fórmula mágica opera por sí misma. Es decir, por el hecho de que yo la enuncio, ya ocurre, ¿sí? Pareciera que Dios en estos casos no decide nada, ¿sí? Simplemente que porque la persona que lo enuncia, ya ocurre por sí misma. Es como si la gracia fuese una cuestión automática, ¿sí? Y creo que no condice con lo que dice nuestro Nuevo Testamento desde el punto de vista, por empezar, porque deja de lado lo que es la dimensión de la esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien enuncia algo y ocurre, no espera nada, simplemente ocurre instantáneamente, ¿sí? Sin embargo, lo que dice Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 24, dice que en esperanza fuimos salvos, ¿sí? Y esta forma de pensar pareciera que tiene la lógica de que el mal no puede resistir este conjuro, esta fórmula, ¿sí? Pareciera que el reino de los cielos ya ha venido a la tierra. Y eso, si bien es cierto, porque Jesús dice que el reino de los cielos ya ha venido y ha venido en su persona, también es cierto que ha venido, pero todavía no se ha consumado, ¿sí? El reino de los cielos ha venido a la tierra en la persona de Jesús, pero todavía estamos a la espera de su consumación. En teología esto se dice, estamos en la lógica del ya, todavía no. Es decir, ya vino, todavía no se consumó, está en proceso, ¿sí? Tenemos en Mateo capítulo 13 las parábolas del reino. Por citar una solamente, tenemos la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Que dice que es una semilla pequeñita que se siembra en tierra y haciendo un trabajo muy sutil, muy insidioso, muy de a poquito, va creciendo y un día crece como un árbol frondoso y las aves se posan sobre ella, ¿sí? Pero eso es en el futuro. Entre tanto, la semilla va creciendo, ¿sí? En ese momento de crecimiento es en el que estamos, ¿sí? Estamos en proceso. Esa es la lógica de todas las parábolas del reino que están en el capítulo 13 del libro de Mateo. Y prueba de esto también es la misma oración que nos enseñó Jesús, ¿sí? Padre nuestro dice, venga tu reino. Es decir, el reino de los cielos ya ha venido, pero todavía estamos a la espera de una consumación final. Entre tanto, mientras tanto, todavía nuestro conocimiento acerca de Dios y de nosotros mismos es parcial. La situación de santidad nuestra, la santidad experimental nuestra, es parcial. Todavía no somos todos los santos que seremos con el cuerpo renovado en el momento de la resurrección. Y también todavía sufrimos y todavía estamos sujetos a situaciones de dolor, de decadencia, de malestar, de enfermedad, por estar en este momento de transición hasta la consumación final del reino de Dios, ¿sí? Por eso estamos en el ya, todavía no. En este contexto también, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es la primicia, ¿sí? También lo dice el libro de Romanos, capítulo 8.
El Espíritu Santo son las primicias. ¿Qué significa que son las primicias? Las primicias en tiempos bíblicos eran las semillas, los primeros brotes que se podían recoger de una cosecha, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí?, es las primicias, es el primero, es el anticipo que tenemos desde ese reino, del reino de Dios consumado en la tierra al final de los tiempos, ¿sí? Esto no pareciera tener demasiada relación con la idea de un conjuro que es irresistible, ¿sí? De una fórmula mágica que se enuncia, yo enuncio que declaro que en mi familia no va a haber coronavirus, y por el hecho solo de que lo declaré, ya pareciera que el coronavirus debiera estar obligado a retroceder. Bueno, eso no es así, siguiendo la lógica de la Biblia. Por supuesto que puede ocurrir. Lo que quiero decir es que no sería la regla que ocurra, ¿no es cierto? Muy bien. Y otro aspecto que me parece que es un punto flaco de este enfoque o de este punto de vista del conjuro, tiene que ver con que, de vuelta, la gracia de Dios, el favor de Dios, pareciera ser una cosa que por el hecho de que yo la declaro tiene que ocurrir sí o sí. Por el hecho de que yo lo declaro, pareciera que estoy obligando a Dios a trabajar, a obrar en función del cumplimiento de mi declaración, ¿sí? A mí siempre me viene a la mente el pasaje de la mujer cananea de Mateo capítulo 15, después búsquenlo por favor, es un pasaje hermoso. Mateo capítulo 15, del versículo 21 al 28. En ese capítulo está la mujer cananea que le pide a Jesús un milagro, ¿sí? Ella no es judía. Y Jesús le responde de una forma que a primera vista resulta muy chocante y muy rara en Jesús, y le dice que no corresponde que él vino primero para las ovejas del reino de Israel, para los hijos de Israel, y que no corresponde sacar la comida de los hijos y dársela a los perrillos, ¿sí? Los perros. Yo me imagino a esta señora la forma en que se debe haber sentido con esa contestación, ¿no es cierto? Y ella le responde diciendo, es cierto, no corresponde que la comida de los hijos vaya a parar a los perrillos, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa, dice ella, como diciendo, yo sé que vos no estás obligado a concederme este milagro, lo sé, pero estoy pidiendo algo que sé que no me corresponde porque lo pido por gracia, ¿sí? Así se pide un acto de gracia, siendo consciente de que quien da la gracia no tiene obligación de hacerlo, ¿sí? Esta es la lógica de la gracia, esta es la lógica del Nuevo Testamento. Quien pide un milagro, quien pide salvación, quien pide lo que sea, quien pide sanidad, lo pide en conciencia de que pide algo que no merece y que a quien se lo pide, se lo está pidiendo y el que lo da no tiene obligación de darlo. Esta mujer cananea nos enseña mucho, nos enseña de humildad. En este punto me parece que está más en línea con la lógica del Nuevo Testamento que alguien que declara algo y cree obligar a Dios a conceder lo que pide por el hecho de declararlo, ¿sí? Pareciera que Dios no decide nada en este caso. Pareciera que podríamos hasta sacar a Dios de la ecuación, ¿sí? Yo declaro y se cumple. ¿Está bien? Bueno, me parece que no seguiría la lógica de nuestro Nuevo Testamento. ¿Está bien?